¿Qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de Jacob. Pues termina estallando por completo Cascabel Hernández con AMLO, ya que le termina respondiendo también AMLO en plena mañanera. Y es que Cascabel se ha dedicado a darle duro y dale con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta que le termina respondiendo de forma contundente. Increíble, pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y todo sucedió prácticamente así, de esta manera, ya que yo me imagino que no sentía los duros, sino lo tupido. Y todo comenzó así, de esta manera. Todo parece indicar que, como afirma Anabel Hernández, la fuente de información enterada de los hechos era la DEA, pues ella o pertenece a esa agencia o colabora con ellos, y en este caso, como en otros, hay una clara intención de afectar instituciones de países independientes y mantener a sus autoridades, dice López Obrador, bajo sospecha para poder ejercer a sus anchas en territorios ajenos la política de gobiernos hegemónicos e intervencionistas, como ha sido casi siempre en la historia. Y abre un paréntesis largo para recordar que en los últimos meses de este año se desataron de manera sorpresiva y sin razón aparente una serie de ataques en mi contra en el país y en el extranjero, en particular desde medios e instancias gubernamentales de Estados Unidos, cuyo propósito central ha sido sembrar la idea de que yo, López Obrador, estaría involucrado en el narcotráfico. Se ha propalado la mentira de que en la campaña de 2006 recibí dinero de la delincuencia y por ello estaría comprometido a darle protección. Y ahí viene un largo paréntesis, pero me detengo en esta parte donde López Obrador cita la verdadera noche de Iguala con esta información que Anabel Hernández ha publicado en este libro, y lo que está diciendo el presidente es que todo parece indicar que, como afirma Anabel Hernández, la fuente de información enterada de los hechos era la DEA, y viene ya esta otra parte donde él está diciendo que pues hay una intención de dañar a gobiernos como el suyo. Pero me detengo aquí para saludar a Anabel Hernández, la colega periodista, que bueno, pues tendrás cosas que decir, Anabel, después de que el presidente de la República, ahora que conocemos este documento, envía esta explicación, este reporte, primer reporte, a las familias de los chicos de Ayotzinapa, y pues cita esta parte tuya de este libro y señala las cosas que señala. Buenos días, Anabel, gracias por estar aquí esta mañana. Bienvenida, como siempre. Querida Karen, muy buenos días y buenos días al auditorio. Gusto en saludar. ¿Qué es lo que tienes que decir al respecto de este planteamiento del presidente de la República? Bueno, Carmen, yo me enteré el sábado por la tarde que había salido publicado esto. Lo leí con detenimiento. Recurrí a mis archivos, por supuesto, a lo que publiqué en la verdadera noche de Iguala en 2016. Recordarás que fue motivo de una larga entrevista que me hiciste incluso ahí en Aristegui Noticias cuando hablamos de esto. Y hablé con muchos medios de comunicación sobre esas revelaciones que traía el libro. Y yo creo que hay, para mí en lo personal, tres cosas importantes que decir sobre esto, que no sé cómo podría llamarse, ¿no? Un resumen de especulaciones presidenciales, un resumen de conjeturas de un hombre que está terminando el poder y que se encuentra acorralado porque no cumplió una promesa principal que había dicho que iba a cumplir, que es resolver realmente y llevar ante la justicia, procesar a los responsables del caso Ayotzinapa. Y por otra parte, pues un hombre que está señalado, al menos en mis investigaciones, sobre financiamientos del cártel de Sinaloa a sus 3 campañas presidenciales. Entonces, habría que decir que este documento no tiene ninguna validez jurídica. Es muy grave que un presidente de la República desgaste la investidura presidencial, un presidente de la República que no es fiscal, que no es Ministerio Público y que no es el investigador del caso. Es muy grave que realmente a los padres de los 43 estudiantes les tenga que llegar un documento como este a sus manos como explicación lleno de conjeturas, incongruencias, barbaridades, barrabasadas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para tratar de justificar lo injustificable y para tratar de limpiarle la cara al ejército.
creo que esta es la parte más grave. Yo hablaré después de lo que corresponde a mí, pero sí creo que es muy importante decir que si hay algo que indicia, que señala a los militares, no solo de haber salido a las calles esa noche, no solo de haber presenciado los ataques, sino además haber participado, son decenas de declaraciones ministeriales. Están ahí en los expedientes, incluyendo todas las contradicciones del propio Martínez Crespo y de los 35 militares del 34 militares del 27 Batallón de Infantería que fueron en diversos momentos interrogados por la PGR, entonces de Murillo Karam, y cómo cada uno de ellos contó versiones distintas, cómo Martínez Crespo estuvo negando varias veces haber salido a la calle, negó haberse encontrado con los cuerpos de los 2 estudiantes que quedaron tirados en la calle Juan N. Álvarez. Él pasó con su patrulla, con su batallón, como su pelotón militar, y se detuvo ahí en la esquina de Juan N. Álvarez para patear los cuerpos de los estudiantes Julio César y Daniel Solís. Hay un periodista que ha muerto, que fue asesinado en 2020 por haber sido testigo de este evento, donde el capitán Martínez Crespo y su gente se baja del pelotón, patea a los estudiantes, los encañona, imagino para saber si estaban vivos o muertos, y en vez de darles auxilio inmediato, se suben a su patrulla y van al Hospital Cristina. Este evento fue videograbado por el periodista Pablo Morruganes, quien fue asesinado el 2 de agosto de 2020, y quien afirma que fue asesinado por la información que tiene sobre el caso Ayotzinapa, no soy yo. Lo dijo un informe realizado por Alejandro Encinas, que era el responsable en este gobierno, en este sexenio, de esta investigación. Quien, por cierto, son los informes de Alejandro Encinas, que a lo largo de los años han ido corroborando que efectivamente el ejército participó activamente. O sea, este documento de incongruencias del presidente omite totalmente, quita, como es costumbre del presidente, tratar de acomodar la realidad en función de sus beneficios o intereses, quita por completo todos los señalamientos que había hecho las investigaciones de Alejandro Encinas, incluyendo mensajes de texto, testigos, etcétera, etcétera, de que hablan que incluso el propio coronel responsable del 27 Batallón de Infantería habría estado involucrun en dar la orden del homicidio de algunos jóvenes de los 43 que habían sobrevivido y que estaban guardados en un lugar aparte, aún después del 26 y 27 de septiembre. Estamos hablando de que hay decenas de pruebas. Cuando el presidente dice que yo afirmo que el ejército participó y estuvo activo solo por el testimonio del juez de Barandilla, miente. Está en el libro. Cualquiera que haya leído el libro podrá verificar cada uno de los documentos, declaraciones ministeriales con puntos y comas de lo que yo me baso para afirmar, y lo afirmo, y mucho más ahora después de sentencias de jueces, de las propias investigaciones de Alejandro Encinas y esa Comisión de la Verdad. Y pues por supuesto, en función de mis propios conocimientos, claro que el ejército participó, y es indignante, sobre todo una grandísima traición del presidente de la República hacia las víctimas, estar privilegiando los intereses que lo atan con el ejército mexicano, y en vez de privilegiar el interés a las víctimas. Es algo similar a lo que ha hecho respecto al crimen organizado, particularmente con el cártel de Sinaloa. Privilegia los intereses que lo atan, y por eso dice que son pueblo, en vez de privilegiar realmente los intereses del pueblo, que son las víctimas de esta organización criminal. Entonces estamos hablando de que, para mí, lo más indignante de este escrito de conjeturas, ¿no?, donde una buena parte es una cantidad de mentiras y cosas sacadas de contexto, me parece que esa es la parte más indignante, que el presidente se burle de las víctimas
que el presidente, en base a mentiras absolutas, intente totalmente lavarle la cara al ejército ya prácticamente en la recta final de su gobierno. Me parece realmente una cosa muy grave y que realmente será juzgado por la historia por esto. Es indignante que no haya una mención, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto y a Salvador Cienfuegos, esas autoridades que mintieron. Salvador Cienfuegos, cuando fue a la Cámara de Diputados en septiembre-octubre de 2014, mintió. Dijo que el ejército nunca había salido a las calles, que eso nunca sucedió, que no había nadie siquiera en los batallones. Cuando el propio coronel Rodríguez Pérez, que era el titular del 27 Batallón de Infantería, el 4 de diciembre de 2014, cuando rinde su primera declaración, admite por primera vez que desde las 7 de la tarde, es decir, antes de que empezaran los ataques armados a los estudiantes, el ejército ya los tenía monitoreados. Los tenía monitoreados desde que salieron de la Normal de Ayotzinapa, minutos antes de las 6 de la tarde de aquel fatídico 26 de septiembre. Entonces, hay una serie de documentos, de señalamientos, de declaraciones ministeriales de los propios militares, que ahora pues ni modo que puedan borrar, ¿verdad? Habemos quien tenemos, por supuesto, las copias de estas declaraciones. Me preocupa que si mataron al compañero de Iguala por haber tenido esta información, Pablo Morrugal, por esa información tan sensible, pues evidentemente a uno como periodista que conserva estos archivos, pues preocupa, porque así como ocurrió en la época de la Guerra Sucia y otras etapas negras de nuestra historia, pues el ejército siempre tratará de borrar todas las pruebas que los sigan involucrando, ¿no? Pero al final de cuentas los periodistas estamos justamente para eso, para investigar, para contar los secretos que el poder no quiere que sepan, para informar a la ciudadanía y con pruebas, con elementos, con expedientes, con testigos directos de los hechos, y ya que la ciudadanía saque sus propias conclusiones. Pero como presidente de la República, intentar mentir, engañar, tomarles el pelo, ofender a las víctimas de un caso como este, cuando era candidato al 2018, se trepó en el caso, usó a los padres de familia, los puso en un templete y dijo todavía que les prometía que iba a haber justicia, que quienes iban a ser encargados de la investigación iba a ser la ONU y organizaciones internacionales, porque el que nada debe, nada teme. Bueno, pues justamente eso, presidente. ¿Qué tanto debe y qué tanto teme que tiene que inventarse una historia como esta? Respecto a mi persona, bueno, ¿qué te puedo decir, Carmen? El presidente de la República, si se siente ofendido por mis investigaciones sobre el caso del financiamiento a sus 3 campañas presidenciales y de que él directamente tomó dinero de Sergio Villarreal Barragán en 2006, bueno, pues que me demande si quiere jurídicamente, que me demande civilmente. Lo que no puede hacer es escudarse en eso para tratar de mentir. Eso no lo puede hacer. El presidente de la República me está utilizando como escudo humano para tratar de esconderse a mis espaldas y no hablar directamente por qué quiere justificar al ejército, por qué quiere lavarle la cara al ejército. Y por supuesto, con estos señalamientos absurdos, absolutamente mentiras que está diciendo el presidente sobre mi persona, lo que está haciendo muy pues me está convirtiendo en una especie de tiro al blanco. Anabel, se cortó un poco la frase en los últimos 30 segundos. ¿La retomas? Perdón. Sí, lo que quería comentar es que es muy grave, Carmen, y lo tomo así, acuso de recibo, y espero puede tomar pronto las medidas legales necesarias. Es muy grave que el presidente de la República me utilice como escudo humano para ponerme como si fuera yo, prácticamente como se entiende en el informe, soy yo la que por mis señalamientos contra el ejército, resulta que jueces, tribunales, los padres de familia, los abogados, autoridades de Estados Unidos acusan al ejército. Si yo tuviera ese poder, significa que entonces sí podré llevar a la cárcel al presidente. Ojalá. Eso sería una buena noticia. El problema es que yo no tengo ese poder.
lo tienen los ciudadanos. Depende solo de nosotros realmente el fin que tenga la historia de Ayotzinapa y el fin que tenga la historia de personajes como Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí me parece es que al usarme como escudo humano, lo que me está convirtiendo es prácticamente en una especie de tiro al blanco para el ejército. Hay una parte, Anabel, de tu libro que cita López Obrador, en donde tú mencionas a José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, sí, que habría recibido la llamada de este narco que tú mencionas aquí y que habría sido ahí el punto de arranque de las cosas. Esa parte de la historia que está en tu libro y que el presidente retoma en tu libro, él dice que bueno, pues se da por sentado que esta información viene de la DEA. No seré yo quien te pregunte cuáles son tus fuentes, pero el presidente de la República está haciendo afirmaciones severas en contra de la DEA, señalando que tú colaboras con la DEA y que esa información en específico, que es central en tu narración, proviene de ahí. ¿Qué dices de esta parte de la historia? Bueno, yo creo que en este collage de mentiras, infamias y inventos, elucubraciones del presidente, él trata, Carmen, si uno puede leer entre líneas, como imagino, él sabe que sí está siendo o ha sido objeto de investigaciones por sus relaciones con el cártel de Sinaloa. Imagino lo que él con este documento y probablemente otros que vengan está tratando de preparar un argumento de decir, los periodistas y la DEA me acusan y de manera falsa, ¿no? Bueno, eso ya lo ha dicho varias veces contigo, con Tim Golden y con otros. Y cuando tal vez venga una acusación formal del Departamento de Justicia, dirá, ven cómo soy una víctima, ven cómo es la DEA y los periodistas. Decir que yo trabajo para la DEA realmente es la imbecilidad, discúlpame, con todo respeto te lo digo, no hay manera de decirlo de otra manera, la imbecilidad más grande que haya podido decir Andrés Manuel López Obrador. Podría decir cualquier cosa, pero eso me parece realmente una cosa de... ¿Cómo decía la Claudia Sheinbaum en el debate? Bueno, él ve demasiadas películas de espías. O duerme muy mal por la sucia conciencia, pero que no haga elucubraciones. No es así. Y tan no es así que cuando yo publico La verdadera noche de Iguala, las famosas llamadas de Chicago, las famosas llamadas registradas por la DEA, que después se hacen públicas, no están en el libro. Yo no tuve acceso a eso. Lo tuve y lo tuvieron varios periodistas varios años después. Si no me equivoco, más o menos fue en el 2018 que empezaron a salir el contenido de algunas de estas grabaciones que hizo la DEA. Y en particular, no, yo no tengo, eso no hay ningún tipo de documento, ojalá hubiera tenido esas grabaciones, porque todavía hubiera podido ser mucho más sólido el involucramiento de diferentes autoridades como Omar García Harfuch, etcétera, etcétera. Por desgracia, no. Por desgracia, en este libro, los expedientes principalmente son los propios documentos de tomos y tomos y tomos del caso de Iguala. Están los expedientes de la propia Fiscalía General de Guerrero, está un documento elaborado por el gobierno de Guerrero, que es ahí, gracias a él, como descubro que, contrario a lo que había dicho Cienfuegos, contrario a lo que está diciendo el presidente, contrario a lo que había dicho Murillo Karam, el ejército sí estuvo en las calles, sí supo lo que pasó en el tiempo, que sí estaba patrullando las calles cuando todo eso sucedió. Tan es así que en el C4 los militares eran los que comandaban todas estas cámaras de video. Fueron los militares los que manipularon esos videos. Fueron los militares los que borraron parte de esos videos que hubieran podido esclarecer absolutamente todo el caso desde pocas horas antes. Fueron los militares los que no permitieron que fueran los padres de familia o los propios directivos de derechos humanos de Guerrero para poder revisar las instalaciones militares. No los permitieron. Dice en el informe, en esta saco de especulaciones del presidente, dice que los militares nunca se han negado. O sea, el presidente no conoce el expediente. El presidente es un hombre que desde su ira y sus preocupaciones personales, evidentemente, hace un tipo de documento donde no conoce el expediente. Ha leído mi libro, pero no conoce el expediente y lo ha leído mal, pues, y no conoce el expediente. Es realmente una situación muy, muy grave donde, bueno, sí es preocupante que el presidente me ponga hacia el ejército, que haga que el ejército quiera verme a mí como su principal enemiga. O sea, no son los testimonios,
no son las declaraciones, no son los tribunales, no es la propia investigación que hizo el GIEI, no es la propia investigación que hizo Encinas que señala al ejército, no es Anabel Hernández. Eso me ha convertido en un target y hago responsable al presidente de la República y a su gobierno de cualquier cosa que me pase de hoy en adelante. Anabel Hernández, pues nos quedamos con esto, seguiremos hablando. Y después viene la respuesta contundente de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que respondía así. Sin pruebas, de una periodista, que además me consta que es especialista en mentir, que es, con todo respeto, una calumniadora, me consta, porque a mí me calumnió. ¿Sí? Escribió un libro en contra mía sin ninguna prueba, y lo publicó 15 días antes de la pasada elección. Pues esa misma periodista, esa misma que se llama Anabel Hernández, que grita y se desespera, insulta, fue la que manejó en un primer libro de que había sido el ejército el responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, sin pruebas, haciendo referencia a un informante. Si ella fuese una mujer responsable, porque esto no es un asunto solamente judicial, esto es un asunto moral, social, y por cierto muy doloroso, ella debería de haber contribuido, si es cierto su dicho, a dar a conocer quién fue su informante. El que le dijo, porque es la primera que sostiene esa versión. ¿Quién fue el que le dijo de que un capo famoso que operaba en Iguala dio la orden de que escarmentaran a los jóvenes porque los jóvenes fueron a la central de Iguala, tomaron unos camiones y en un camión iba droga, heroína, que este capo famoso mandaba de Iguala a Estados Unidos? Y que como los jóvenes tomaron el camión y se dieron cuenta de que iba la droga, entonces este capo famoso, esto es Anabel, este capo famoso dio la orden de que les dieran un escarmiento. Y la misma Anabel sostiene que el ejército, o mejor dicho, un grupo de soldados, los detuvo y se los llevó al batallón de Iguala por órdenes del capo famoso. Bueno, pues resulta que ese es el único señalamiento que hay, sin prueba. ¿Por qué no nos dice ella y nos ayuda quién fue el informante? Porque su capítulo del libro en aquel entonces se llama Fue el ejército. Y también, ¿por qué no nos aclara por qué fue ella como testigo a Estados Unidos a proteger al juez de Iguala, que sostuvo que los muchachos nunca habían estado en la comandancia de Iguala y que a partir de ese dicho los integrantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos le concedieron asilo político a este juez? Entonces, que nos diga quién la llamó para que fuese testigo y favoreciera a este juez y que consiguiera su asilo. Y ya que de una vez también nos diga qué relación tiene con la DEA, la señora Anabel Hernández, y por qué la consigna de culpar al ejército sin pruebas. Que conste
que si el ejército participó, porque hasta ahora no tenemos los elementos, pero si participó el ejército, se castiga a quien sea. Es más, sin que esté demostrado de que el ejército haya participado en la desaparición, sin que esté demostrado del todo, solo por versiones de testigos protegidos, de que hubieron escuchas de la DEA 3 meses antes de los hechos, ni siquiera en Iguala, sino en Altamirano, solo por posible vinculación con el crimen organizado. Escuchas en donde 2 delincuentes hablan de que le daban dinero a un coronel, que ahora es general. Pues ese general fue a la cárcel, ¿sí? Por decisión nuestra. Y otro general, nada más porque se sostuvo de que se llevaron a los jóvenes al batallón sin pruebas y porque sí se demostró de que salieron soldados a llevar a cabo un recorrido en la comandancia y en el hospital, ¿sí?, por el presunto delito de omisión, otro general en la cárcel y en proceso. Y no están en la cárcel, ¿saben por qué? Porque los jueces, que se llevan muy bien con nosotros, ¿sí?, les dieron la libertad condicionada. Pues estamos hablando de 2 generales, ¿sí?, y de varios oficiales, como 20 elementos del ejército. Nosotros no vamos a permitir la impunidad de nadie, de nadie. Pero lo que queremos es llegar a la verdad, y eso es lo que le vamos a comunicar a los padres, y es lo que les envié a los padres en un documento que a los adversarios nuestros no les pareció, pero siempre vamos a hablar con la verdad. ¿Ya le respondieron a los padres, presidente? Pues voy a esperar entonces a verlos. Los voy a ver el martes. ¿Va a leer esa carta que ayer envió? ¿Es la reunión con Claudia Sheinbaum, la presidenta? Sí, el lunes creo los voy a ver. Es que no había querido decir nada. No solo, si ellos ya respondieron, pues ya voy a subir a la red. Ahora sí, los documentos. Presidente, en otro tema. No, pero es que no se puede, así como lo hace Radio Fórmula, escuchando nada más una parte. Espérense que yo suba a la red lo que yo les envié, y por respeto estaba yo esperando que les llegara, ¿sí?, y que ellos dieran su punto de vista. Entonces, ahora sí, hoy que ya suba yo a la red y que lean ustedes lo que les envié de informe, pues para que puedan comprender lo que ellos están, o entender mejor lo que ellos están dando a conocer. Además tienen todo su derecho de hacerlo. Por eso esperen el Universal. Que esperen, pues ahí está la respuesta contundente de Anabel Hernández, que hable dónde está trabajando, si para la DEA o para dónde, de dónde consiguió esa información, porque así de la noche a la mañana no te pueden dar ese tipo de información, y es que de puras especulaciones vive Anabel Hernández, es que dijeron, y de puras versiones, y cómo le encanta esto a la mismísima Anabel Hernández, estar divulgando información sin tener pruebas realistas, pruebas contundentes del caso es tan delicado que se pueda ocasionar. No sé ustedes qué opinan respecto de esto, pero sí es algo, y luego todavía con una de las instituciones pues más poderosas de aquí de nuestro país. Sin embargo, pues ahí están los resultados en la encuesta. ¿Con quién estás y por qué? Cascabel Hernández solamente con el 1% y AMLO solamente con el 97% de AMLO, el magnífico. Increíble pero cierto. Pues así que pues ahí están los resultados de la encuesta hasta el momento. Muchísimos mensajes que están en contra del mismísima Cascabel Hernández. Así que pues bueno,
A toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden si nos pueden apoyar con un like en la página de una suscripción a YouTube. Si puedes comentar y compartir este video para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. No se olviden comentar, compartir y difundir para que más personas nos vean. Hasta la próxima.